Lucas 2. ¿Lucas 2 qué? ¿Quedamos? Estamos hablando del discurso de Yohanan HaMasbir, ¿no? ¿Sí o no? Sí, a ver. Ok. Perdóname. Sí, 3.8. Sí, 3.8. 3.7.8. Dice, hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Quedamos en algo. En Vamos, el 7. dice, ¿por qué la expresión tan fuerte? O generación de víboras. Estamos hablando sobre el tipo de discurso que utiliza Juan Bautista. Yo les estaba diciendo cuál creen el discurso que usaría Yohanan HaMasbir hoy. ¿Qué tipo de discurso usaría? El típico, queridos hermanos, ¿cierto? La bendición de Jehová te alcance. No, dice que multitudes venían para que sean bautizados y Yohanan, ¿qué les decía? Oh, generación de víboras. No lo recibía bien, lo recibía con tache en la cabeza. Pues, ¿Quién nos enseñó? Dime. yo creo que la misma víbora, porque no creo que no hay como diferencia. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje en estos tiempos? Yo les puse un paralelo. Creo firmemente que los grupos de este tipo que estamos buscando nuestras raíces, nos han puesto precisamente a ese tipo de mensaje que se perdió, porque el mensaje se perdió. O sea, el mensaje, por ejemplo, el mensaje de los puritanos, que hubo una época de 1800 algo, eso no es ni parecido al cristianismo de hoy, no tiene nada que ver. El mensaje puritano, por ejemplo, el mensaje anglicano, los anglicanos terminaron hasta casando homosexuales, imagínense ustedes eso, después de que era un mensaje fuerte, era un mensaje, miren, voy a decir esto, los puritanos y una parte de los cuáqueros llegaron a hacer esto, perdónenme, quemar brujos, y eran creyentes de 1800. Sí, yo sé que equivocadamente, pero vivían fervorosamente su fe. Ellos, la gente que mire, hay unas fotos por ahí, unos cuadros que habla de cómo los cuáqueros incineraban la gente que celebraba Navidad. Yo no sé por qué no lo leen. La cristiandad no nos enseñaron esas cosas. Oye. Incineraban a la gente con todo y arbolito de Navidad y todo, los mataban y eran cristianos. Hoy en día pues el mensaje se ha cambiado, ¿sí? Juan Bautista les dice: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Ustedes se disculpan en algo. ¿En qué se disculpan? De que somos hijos de quién? De Abraham. ¿Yo en qué me disculparé? ¿Uno en qué podría disculparse? En todo, ¿no? En el trabajo, en la universidad. Mil cosas. Es nuestra tendencia, ¿sí o no? Veamos. Veamos. Dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8: haced pues frutos dignos ¿de qué cosa? De arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y hemos estado más o menos como relacionándonos con eso, ¿sí? He tratado que, bueno, después les explico. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué cosa? ¿Qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Bueno, si usted tiene 2 túnicas. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie,
ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Johanán sería el Mashiach, respondiendo Johanán, ¿qué dijo? Diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo, hago mi ve en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará, él hará un mikveh. ¿En qué? En espíritu y ¿qué cosa? Y en fuego. Entonces ahí entra a jugar los otros bautismos, el bautismo, ¿sí? Los otros mikveh. El mikveh no solamente puede ser en agua, porque aquí está diciendo que hay un mikveh hecho como en espíritu, bueno, que es el que todos creo que tenemos. Dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Sabe cómo lo llamaban? Todo lo que dijo Johanán Hamasbil, ¿cómo cree que lo llamaban? ¿Mesías? No, el mensaje, me interesa como dice Lucas. Leví, ¿no? Que es su verdadero nombre, Lucas, ¿no? Gilel. Anunciaba las buenas nuevas. Eso es una buena nueva. Decirle a otra generación de víboras. No parece, ¿sí o no? Pero eso es una buena nueva. Decirle: usted, hermano, que está robando, no robe más. Usted que está cobrando algo que es de más, no lo cobre. Usted que está cobrando más impuestos de lo que le mandan, pues no cobre más. Dijo: viene uno más poderoso que yo, bautizará en Espíritu Santo y fuego. El hacha ya está a la raíz. Entonces y la falta de solidez de darle el mensaje hace que la gente deambule, y eso es peligroso. Cuando hay consistencia de mensaje, la gente deambula. ¿Por qué? Porque no hay un sentido de santidad o de perfección. La gente dice: bueno, yo soy así, así nací, así era mi abuelo. ¿Sí o no? Te justifica con esa. O cualquier otra. Johanán Hamasbil pone el dedo, y algo que me gusta es: el hacha está a la raíz. Todo árbol que no da buen fruto será que cortado y echado en donde, en el fuego. Si una persona se cree la doctrina de la elección de Israel, que lo hemos llamado aquí durante años, no, la salvación no se pierde, pero no da frutos de arrepentimiento, sino que vive patas arriba, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Sí? La gente tiene que dar algún fruto de arrepentimiento. O sea, tiene que haber un cambio sustancial en un área de su vida. A lo menos empieza por eso. Tiene que haberlo. Porque tú hay un cambio. Se pasó de muerte a vida. Y tiene que haber un cambio. ¿Sí o no? Eso es lo que está haciendo Hamasbil. Por lo menos reconocer que lo que está haciendo está mal hecho. Sí, una convicción de pecado, Sí, pero sí. yo sé que hay áreas de mi vida que se han ido acomodando. Sí, claro. Porque yo tengo hábitos de hace 14, 15 años, pasarlos de la noche a la mañana para el otro lado, eso no es fácil. Eso no es sencillo, olvídelo. Una persona que es, ¿cómo se le dice adicto a las mentiras? Mitómano. Que es adicto a las mentiras, mitómano. Pasarle la noche a la mañana a esa situación de no decir mentiras, eso se cuesta porque su cerebro está codificado. Entonces tiene que empezar un proceso. ¿Sí? Si eso fuera instantáneo, pues sería muy bacán pasar uno ahí. No. Uno sigue luchando con áreas que son fuertes. La ira, el enojo, la contienda, el celo, el resentimiento. Hay varias áreas que uno ha tenido por años ahí. ¿Sí? Pero uno sabe que hay áreas que se han ido acomodando. Unas se acomodaron mucho más rápido, otras son más lentas.
Y hay otras que dan un camello ni el tenaz. ¿Sí? Dice, entonces Herodes, el tetrarca, perdón, no me acuerdo. Porque en la congregación, en las congregaciones, a mí me enseñaron esto. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, claro, yo seguía luchando con unas áreas de mi vida y yo sentía que yo no era salvo. Pues por eso mismo, porque no, pero tengo que ser un man santo, ya, perfecto. Porque ese predicador dice que yo pasé de la luz, de las tinieblas a la luz. ¿Sí o no? Y aquí todas las cosas viejas pasaron, aquí todas hechas son nuevas. Te digo yo, ¿por qué sigo cayendo en ciertas áreas de mi vida? Eso me lo enseñaron a mí. Yo estoy viendo a los patriarcas estudiando por arriba, por abajo, por todo lado. A Shaul, ¿cierto? A una Pedro, a unas Cefas, a uno de los discípulos, a los emisarios. Yo dije, no, pero esto es una santificación, o sea, es un proceso. ¿Sí? Y la santificación es un proceso. Yo no sé en qué parte del proceso vaya uno cada uno, pero uno tiene que ir en un proceso de santificación. Si uno no ha empezado un proceso de santificación, no es hijo. Olviden, uno no sabe si ha avanzado o no ha avanzado. Y si sigue lo mismo, pues yo digo que ahí hay un problema. Pero todos sabemos que luchamos con áreas de nuestras vidas. Y somos hijos. Y si no fuéramos hijos, no seríamos disciplinados. Y el Padre Eterno nos disciplina porque hay áreas de nuestra vida que están chuecas. Hasta el fin de los fines. Hasta que Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Porque el problema está en esto. Y una cosa es, por ahí el título que utiliza Reina Valera, el pecado que mora en mí. ¿Sí? Necesaria y obligatoriamente. Yo tengo una tendencia hacia el mal, que se me dispara. Cuando no ando espiritualmente bien, ella se dispara. Porque dice la escritura, mira que aquel que esté fuerte, que no caiga. Y si tiene la posibilidad de caer, claro. Demas cayó, sí. El rey David cayó, sí. Salomón también. Sansón también. ¿Qué más? Moshe, ni hablar. Abraham también. Sara, nuestras matriarcas también. Saúl también. Bueno, sí, yo creo que desde el principio cayó. Desde que lo eligieron rey estaba caído. Ese sí era fregado, ahí me tiene. Saúl. Y era rey, no podemos hablar. Y por eso en Hebreos 11 no aparece el hombre, ¿no? Y eso me parece algo tenaz porque él es el primer rey que tiene Israel. Y no aparece en Hebreos 11. O sea, no aparece en el pedestal de los hombres de fe. Se desapareció. Dicen, lo único que dice la Biblia es que era alto y bonito. Eso era. Y que profetizaba. ¿Cómo? Y que podía recibir como... Él fue mudado en otro hombre. O sea, él nació de nuevo bajo la profecía. Listo. Entonces, continúo. Entonces Herodes el tetrarca. ¿Dónde quedé? No. 18. 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Johanán a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Diferente, ¿sí o no? Qué diferencia que la cristiandad hoy se una a la política. Y qué diferencia como Juan Bautista se para y le dice a Herodes, hermano, usted está mal, viejo. Se está acostando con la mujer de quién? Su hermano. De su hermano. ¿Alguna vez algún predicador se ha escuchado que se pare en un púlpito y le diga a Dios santos y decirle, hermano, ¿usted cómo le ocurre a usted promover los derechos de los homosexuales, viejo? Eso es una maldición para nuestro país. ¿Por qué no quita los lugares altos? ¿Has escuchado a un predicador decir eso delante de santos? Nunca. Jamás. Decirle, usted es un hombre de pecado, viejo. Usted es un hombre que practica la masonería. Debería arrepentirse, porque si usted no es así, si usted es así, imagínese cómo era el juicio sobre esta nación. No, ¿sabe qué en ellos? Se levanta un profeta mentiroso y les dice, ¿sí o no? Usted va a ser el próximo presidente de Colombia. Eso es para tirarse a llorar. Ese profeta no es de Dios. Un profeta de Dios, ¿cómo se para? Le dijiste lo que dice Juan Bautista: tú te acuestas con la mujer de tu hermano, viejo. Eso está mal. Y Herodes no era judío, ¿o sí? ¿Qué opinan?
Nada que ver con el judaísmo. Y sin embargo, Juan Bautista se paró y con su dedo huesudo lo apuntó y le dijo: tú eres un pecador. ¿O no? ¿Qué hace la iglesia hoy? Ahora al contrario. Mirando a qué partido político, ¿sí?, se pueden juntar para sacar más dividendos. ¿Sí? ¿Se imagina usted que un político se acueste político y se levante pastor? ¿Usted le dejaría predicar en su comunidad? Me dijo: no. Bien. ¿Y usted entonces quién le hace aparecer a usted que usted va a predicar en una comunidad, viejo? Eso es una mentira. Usted de política no sabe nada. Y si sabe algo de política, le toca ir a venderse. Usted y yo lo sabemos. ¿Qué tiene que ver usted el vínculo de la luz con las tinieblas? Nada. Usted es un hombre que predica moral. ¿Qué cree? ¿Que va a cambiar los de la pastilla del día después? ¿Las leyes sobre el aborto? ¿Va a cambiar que las leyes sobre la expedición de alcohol sin tributo? El alcohol es el que paga menos de los menos de, ¿cómo se llama eso? Impuestos en Colombia. Cuando debería tener una cerveza, debería costar mínimo 30.000 pesos para alejar al pueblo del alcoholismo. Yo le dije: ¿usted haría eso? No. Y así lo haga, ¿sabe que lo ahogan? No saca nada. ¿Qué va a hacer entonces allá en un consejo? Nada, tomar del pelo. Entonces, algún día alguno de nuestros movimientos que tiene que parar en un congreso, en un senado, en nuestras universidades que hablan de política, tanto, nuestra posición, ¿cuál es? Nuestra posición es veraz, fuerte, y como dijo por ahí alguien, duro y a la cabeza hay que darles. Así como alguien me dijo que es que el socialismo era lo último en Guaracha, le dije: no. Fue que me dijo: es que la religión es el opio del pueblo. Me dijo: y es que la religión es el opio del pueblo. Y le dije: ¿qué es opio? Mi nombre, tu cimiento. Y le dije: tiene toda la razón. La religión, al igual que la política, es... Porque el tipo me ha dicho que era como algo así socialista. Dije: ¿por qué se matan más? ¿Por política o por religión? ¿Qué creen ustedes? Por religión también. ¿O por política? Por religión. Bueno, pero un man comunista mató un poco por Stalin, mató un poco de gente. Sí, claro. Adolfo Hitler mató un poco de gente por política. Digamos que de parte y parte hay buenos números para... Entonces ¿cuál es más opio? Igual, desde que pega muerte a la humanidad es opio. ¿Qué le dije? Yo le dije a usted: lo que usted me está vendiendo, ¿qué es? Opio. Sí. Y me dijo: ¿usted cree en Dios? Le dije: pues creo en el Dios de Israel, no en todos los dioses. Dije: ¿usted lo conoce? Me dijo: no lo conozco. Por eso dijo: soy ateo. Y creo que la política es de socialismo. No sé qué me dijo ese man. En fin, lo que haya dicho. Y eso es una basura. Para mí todos son opios. ¿Creer que un sistema va a cambiar una nación? Usted me está diciendo que un sistema económico, yo se lo digo a un homosexual y él recobra su sexualidad. No, eso es tonto. Eso sí se llama ser opio. O sea, decirles: el decreto económico o el comunismo dice que la sociedad, la propiedad privada no existe, sino que nos pertenece al pueblo. No sé qué. Eso no se lo cree nadie. Mafalda se lo cree. No, Mafalda no, porque es crítico. Entonces, ¿quién es más opio? ¿La política o la religión? Ambos. Pero como nosotros no practicamos religión, nosotros somos una sociedad que tenemos además estamentos económicos, sociales, de comportamiento de todo tipo. Entonces, estamos de acuerdo que la religión es el opio. Pero la política... No sé qué. Sí, él escurrió, él se creyó el gran filósofo del siglo XXI, diciéndome eso. No, la política es igual, es corrupto. Sobre todas ellas y todas las maldades que Herodes había hecho. Ya que me imagino que Johanna le hizo como una listica, ¿no? Sí, 20. Sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan, ¿en dónde? En la cárcel. ¿Sí o no? Eso, bueno, acá Álvaro permite que Johanna Hamadville sea encarcelado, ¿sí o no? Cuando nosotros tenemos ¿cómo se llama eso? Una predicación fuerte. Fuerte entre comillas, porque esa es la predicación, ¿no? Una predicación tal cual como hace Juan Hamadville, pues uno tiene que ser normalmente perseguido, desechado, ¿sí? Por cualquier parte. Si usted no practica Navidad, pues le van a echar la madre, pues que se la echen. ¿Sí o no? Si usted dice
en cualquier acto, no es que yo no como cerdo y en la familia todo, hay 5 platicos servidos de cerdo, no yo no como cerdo, pues le van a decir, se volvió loco. ¿Sí o no? Normal, una persecución normal, que está dentro de las normas, pues. Si en un trabajo le dicen, venga hermano, es que hay unas cositas por ahí que podemos bajar, ¿cierto? Bajo cuerdas las podemos sacar y tal, y usted llega y dice, no, yo no, eso no participo. Dice que va porque hay manera el sapo y el lambón, pues que lo sea. ¿Sí o no? Dice, 21, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado. Y esto es una pregunta. Si Yeshua no tenía que arrepentirse, ¿por qué se bautizó? Si Yohanan jamás vino, óigame bien, si Juan Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento, Yeshua se bautizó, Yeshua entonces ¿de qué se arrepintió? Se supone que los tipos que iban bajando después de una vaciada que les pega Juan Bautista, ¿sí o no? Y les dice, ¿qué haremos? Haga esto y haga esto. O sea, a cambio, haga un arrepentimiento. Eso se llaman frutos dignos de arrepentimiento. Dice que Yeshua Hamashiach fue bautizado, o se bautizó. Y él de que se tenía que arrepentir, si era el bautismo del arrepentimiento. Les pregunto. Ahí dice, ¿sí o no? Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado y orando el cielo se abrió. Bueno, vamos a dar la segunda parte de quietica. Yeshua, ¿de qué tenía que arrepentirse? ¿Y nada? ¿De qué se iba a arrepentir? ¿De nada? Pero se bautizó. Para dar ejemplo, ¿no? Discúlpame. Para dar ejemplo. Para ejemplo. ¿Para qué más? ¿Estaría cumpliendo algo? Una de las pautas. Porque sí, eso. Pero, ¿dónde dice el bautismo? Arrepentimiento. Arriba. 3:3. Predicando el bautismo del arrepentimiento. Pues ahí Yeshua, no sé si esa en otra le dice, deja, o sea, Juan el Bautista no lo quiere bautizar, y Yeshua le dice, deja para que se cumpla toda justicia. Pero no Ahí le dice, bautismo deja, la conversión. ahí no dice, Entonces, digamos que Yeshua ¿a qué se convirtió? ¿O a qué se convirtió? ahí no dice como tal que se bautizó para arrepentirse. O sea, Yeshua dice que hizo el bautismo dice que para cumplir toda justicia. Él le dice, deja para que se cumpla toda justicia, no deja porque me tengo que arrepentir. Sí, listo, y deja que se cumpla toda justicia, ¿sí o no? Yo no soy digno de desatarte una cosa de tus sandalias. Perdón. Sí, entonces ¿cómo vas a bautizarme? Entonces es así para que se cumpla toda justicia. Sí, sí. Perfecto, no tenía que arrepentirse, estamos de acuerdo. Pero un mikveh ¿para qué más se hace? Cuidado con eso. Ya lo No, he Para pertenecer a la escuela. Eso es Para otro cambiar el paseo. nombre. O sea que Yeshua, ¿qué estaba haciendo en ese acto? Diciendo públicamente qué cosa. Que se unió a la escuela de Juan De Bautista. Juan Bautista. O sea, lo que está diciendo aquí, o sea, cuando uno hace un mikveh, cualquiera, cuando nosotros hacemos un mikveh hoy, nosotros nos haciendo un mikveh para unirnos a la escuela de Yohanan Hamabile, Juan Bautista, no. Nosotros hacemos un mikveh hoy para unirnos a la escuela de ¿quién? Yeshua. De Yeshua. Públicamente decimos, yo me declaro seguidor de la escuela de Yeshua, o de sus dichos. Por eso es que dicen que hay un enredo terrible con eso, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese texto no existe. Mateo 24 no existe, es un texto espurio. Por eso todo el libro de Hechos dice, bautizándolos en el nombre de Jesús. ¿Sí me están haciendo entender? Bautizando, ¿por qué en el nombre de Jesús? En nombre de Yeshua. Aún, por ejemplo, Hechos 9 dice que discípulos que pertenecían a Juan Bautista se bautizaron ahora, ¿cómo? En el nombre de Yeshua. Porque era muy diferente la escuela. No, el hecho, nosotros nos han enfatizado es que no, bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En sí el nombre sí tiene una trascendencia,
Pero no es que yo bajo al agua, yo lo bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No. Lo que yo estoy declarando públicamente es que obviamente yo pasé de la luz a las tinieblas, pero que también me hago un seguidor de ¿quién? De los dichos de Yeshua. Por eso yo me bautizo o hago un mikveh en el nombre de Yeshua. Por ser un seguidor, por eso mismo dice, uno solo es vuestro rabino. Uno solo es ¿qué? Vuestro maestro. Nosotros no tenemos en sí más escuelas que seguir. Nosotros seguimos una sola escuela. ¿Cuál? La de Yeshua HaMashiach. ¿O no? Sí, pues aprendemos de muchas escuelas, desde aquí, de allá, de un poco de todo, pero nosotros somos seguidores antes que todo de los dichos de Yeshua HaMashiach. Por eso, cuando usted hace el mikveh, se le declara que usted, que diga que usted es una persona seguidora de los dichos de Yeshua. No es tanto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, eso es muy romano. Y de la comunidad, ¿no? Ah, también lo declaran que la comunidad, y eso es un error, porque usted no se está uniendo a una comunidad porque el cuerpo de Cristo, ¿cuántos son? Uno. Entonces a uno lo le trabajaban, gracias hermana por acordarme eso, le trabajaban la mente diciendo es que usted se bautizó en esta iglesia, entonces usted como que quedaba era de por vida ligado a eso, ¿sí o no? Y ahí usted donde se fuera. Y entonces usted iba a otra comunidad y ¿sabe qué le preguntaban al pastor de entrada? ¿Usted dónde se bautizó? ¿Sí o no? Pues una pregunta. Claro. Digamos, o sea, yo estoy bautizada, digamos, en la escuela de los dichos de Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Y digamos que algún día, no sé, se me dé por convertirme a la ortodoxia, ¿yo quedo todavía dentro de ese mikveh? O sea, dentro del bautizo. No, yo no sé internamente cómo quede, lo único que sé, por ejemplo, tú vas a parar a Jabat y Jabat te va a decir, aquí tienes que hacer un mikveh. Sí, claro. Sí. Y tú ya sabes, y dicen, aquí tienes que hacer un mikveh. Como es una forma diciendo... Pero entonces ya ese mikveh que hice anteriormente ya queda... ¿Nulo? Sí. Yo diría que externamente queda nulo, pero yo no sé internamente, porque si tú eres una nacida de nuevo, tú te puedes bautizar en el nombre de quien sea. Tú eres una seguidora de Yeshua. Sí. ¿Me estoy haciendo entender? Por ejemplo, personas que han empezado por creer que Yeshua es el Mashiach, ¿sí o no? Y cogen y tienen un lapso donde lo niegan. ¿Sí? Hay gente que ha negado Yeshua HaMashiach y terminan como ortodoxos. Y muchos de ellos siguen la ortodoxia más por una modita. ¿Sí? Esa modita que a todo el mundo le pica. Entonces como que se ve más elocuente y más... Son judíos ultraortodoxos, ni siquiera son ortodoxos. Son más ortodoxos que Breslev. Pues imagínense. Entonces, claro, por la calle andan con sus grandes talices, sus grandes kipot, y dijeron que ya Yeshua HaMashiach, que eran antes un Mashiach, ya no lo es. Entonces, algunos siguen esas moditas, y algunos de ellos, en mi concepto, son nacidos de nuevo. ¿Sabe qué va a pasar con ellos? Se van a devolver. Porque allá se van a encontrar en que hay cositas que no funcionan. Entonces dicen, ¿sabe qué? Yeshua realmente es el Mashiach. Entonces se devuelven. Pues sí, porque yo conocí a un muchacho que fue a Israel, aprendió el idioma, escribió, cogió la Torah, todo eso. Sí. La ahorita está allí en Medellín, haciéndolo seguro lo de Acaparar. acaparar y todo eso. ¿Y qué días tú pasó por televisión? Pues lo de uno, dice uno, los caminos en que lo vio uno ahora, terrible. También llegó a Yeshua. Y pasó ortodoxo. Sí, o sea, era Yeshua y ahora pasó otro ortodoxo. Bueno, ¿Cuánto le durará ese gozo? Esa religiosidad o ese ímpetu momentáneo. Es un gozo que es lo máximo. ¿Pero Sí. hasta cuándo? Y saber que un judío no lo reconocer como judío es más triste todavía. O sea, eso sí metieron fue como a la fuerza, tipo Transmilenio. O sea, fueron y se metieron sin decirles bienvenidos, porque nosotros sabemos que aún, por ejemplo, comunidades como Jabal o Breslev les hacen un rincón aparte. Sí, Puede ser que más sea circunciso. Él va y todo, pero el libro de la Torah no lo toma nada, porque no puede. Ah, ya, listo. Porque O sea, es converso. porque eso, o es el otro, ¿cómo le llaman? ¿Qué me importa? Voy a Israel, a mí no me importa negar el Mesías, así han dicho también. Sí, Contar que me dejen entrar, me dejen ir a Israel, No, o pues, me dejen entrar o pertenecer allá. y vuelvo y repito, y yo nunca veo No. a mi Mashiach con esa posición.
No veo a Yeshua diciéndole, tú eres circunciso o tú eres incircunciso. ¿Cuándo él hizo eso? Yo no veo eso. Yo no veo esa posición de él. Eso es otra posición que ellos quieren tomar por el lado del judaísmo, de un judaísmo que ni siquiera Yeshua mismo practicó. Y me afana más todavía los grupos que son judío-mesiánicos, que se cierran más tirando la tendencia judío-ortodoxa, tirándola a la judío-ortodoxia, que a lo que hacía Yeshua. Yeshua predicaba en una piedra. Los grandes dichos de Yeshua no son sobre piedras, imagínense. Y dice, si tú supieras la mujer que me está lavando los pies. Dice que entraba en casa de publicanos. Y él dijo, pero a ver, ustedes me critican a mí. De prostitutas. Sí. Ustedes me critican a mí porque yo, ¿qué cosa? Como y bebo. Y criticaron a Juan Bautista que no comía y no bebía. ¿Sí? O sea, beber no en el sentido que eso llegara con una botella de vino a todo lado. No. En el sentido que se sentaba con publicanos a comer y a beber. Que era sentarse con un publicano era una atrocidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podía haber una conversión de una prostituta si él no iba y le hablaba? O si la prostituta no venía y decía, ten misericordia de mí, hijo de David. Entonces, ¿cómo se convierte a alguien? ¿Cómo tiene una nueva regeneración un ser humano si en las famosas sinagogas le cierran la puerta en la cara? Eso está algo tonto. ¿Toca que usted esté convertido? ¿Sí o no? Sí. Imagínese, tiene que entrar convertido. Eso no tiene sentido. ¿Y eso a qué les digo? ¿Cuántos años tiene que estarse sentado ahí? De hecho, tiene que aprender el hebreo y todo eso. Y eso les digo, ni entráis, ni dejáis entrar. Es como el mosquito. Coláis el mosquito. Y la esposa del camello. Sí. Entonces estábamos diciendo, es que la respuesta de... ¿Sí respondí la pregunta? Sí, ya, sí. O sea, no queda esto nulo en... No, es que no hablamos de la... O sea, interiormente. O sea, digamos, pues yo creo que, digamos, yo lo niego interiormente, pues, o sea, ya quedo como retirada, digamos, de un ejemplo, que yo quede retirada de esta... ¿Del grupo? Sí, o sea, interiormente, porque más que todo es interiormente que sucede, que es lo del nivel, no es tanto físicamente. Sí, lo que tú haces exteriormente es algo que tienes internamente. Entonces, si tú te conviertes en ortodoxa, yo soy ortodoxo, yo nego a Yeshua HaMashiach, ¿sí o no? Allá en la comunidad en la que vayas te van a pedir que hagas un mikveh. Bueno, y mil otras cosas, mil cosas que... Pero no tenía el convencimiento en realidad, porque si se convirtió en judaísmo, tenía el Mesías y se cambió, no tenía lo que era el convencimiento, ¿cómo se dice? Sí, el convencimiento. Y yo no conocía eso. Ahora yo puedo decir esto, Claudia, y es que muchos de ellos de pronto van y se devuelven, porque por allá hay mucho sabio, también mucho entendido, va a decir, esto no es lo que nos vendían, porque la gente como corre, tiene comezón de oír. Sí. Entonces van allá y se estreñan. Yo creo que eso es lo que le pasa a mucha gente en las comunidades. Digamos, vamos a suponer que usted el día de mañana decidiera convertirse a judío ortodoxo. Yo creo que algunos lo seguirán, pero otros dirán, no, pero ¿por qué? O sea, yo creo que se cuestiona. Hay un grupo de gente que se cuestiona y que se da cuenta que esa no es la decisión correcta. Es más, yo puedo iniciar como usted también la conversión y a mitad de camino decir, no, este es un cuento chino, porque aquí, ¿cómo lo vamos? Si no queremos en Yeshua, ¿cómo nos justificamos? O sea, ¿con un pollo? Sí. Pues sí, es la verdad. Y uno no está exento, no, el Eterno no apare. Pero puede pasar eso. Claro. Seguidores, sí, yo me voy porque eso es sí. Pero no, es que entonces no hay ese nacimiento de verdad, no hay ese nacimiento. Sí, y vuelvo y repito, muchos de ellos, guardando a veces una fidelidad bajo una presión, se van. Pero en un momento tienen que tomar la decisión de devolverse. Sí, el que haya tenido convencimiento. Sí, o que haya nacido de nuevo, pues se devuelve porque se devuelve. Claro. Sí. Y allá le van a pedir algo. Bueno, si hoy tuvo bases, porque tuvo buenas bases, y si se retira, problema de él. Pero él sabe que no está haciendo nada bien. Perfecto. Continúo. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y descendió la presencia divina sobre él en forma corporal de paloma, como paloma.
Forma corporal, ¿no? Todo arreglado eso. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Repito eso. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió la presencia divina sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y aquí hay un debate lo más de bello, y es esto. Este es Juan, no, este es Miguel, cualquiera. Este muchacho, eso es algo que enseñaron como dogma. Entonces, él es un creyente, ¿cierto? Es un creyente. Y esta es una pregunta que les hago. Ya quedó clara la pregunta de Yeshua, si él tenía que algo de repetirse, no, es algo que él se declara públicamente seguidor de los dichos de Yohanan Hamakbil, de Juan Bautista. Le está diciendo, le está dando la aprobación a Juan Bautista, siendo él el Mesías, decirle lo que está diciendo el hombre, ¿verdad? Y pertenezco a su escuela. Este hombre es Miguel, ¿cierto? Este hombre un día recibió el mensaje y entró a las aguas y salió a este lado. O sea, prácticamente declaró públicamente que era hebreo. Sí. Pero resulta que ese hombre estaba aquí, experimentó el nacimiento de nuevo, salió de su congregación y cayó un muro en su cabeza y murió. ¿Sí o no? ¿Puede pasar o no puede pasar? O no alcanzó, o hizo su curso bautismal y no alcanzó a hacer su mikveh. Pero este hombre no pasó aquí, no pasó a esto, no alcanzó a hacer su mikveh porque alguna se murió el tipo, ¿sí? Se ahogó. Este tipo no se bautizó, llamémoslo así. ¿Qué pasó con él? ¿A dónde? ¿Es un escogido, un elegido o no? Sí, como eso no depende del agua. Sí, exacto. ¿Sí o ¿El no? agua no salva a nadie? Sí. Las iglesias pentecostales generalmente opinan que si usted no se bautiza, porque hay un texto que dice que creyere y fuere bautizado, será salvo. Por ese texto, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo que pasa es que ese mikveh no está hablando de las aguas, está hablando de otro mikveh, que es el mikveh más importante en todo esto. Sí, ¿cómo? Con el espíritu. Con el espíritu. Si es un nacido de nuevo, como el hombre que estaba en la cruz, estaba en el madero, ¿cierto? Cuando estés en tu reino, acuérdate, ¿sí o no? Entonces, y eso le dijo: hay un poco de agua, pues bájese mismo, se bautiza. ¿Cómo que llovió? No, o el que entendió. ¿Cómo? O el que entendió a eso dijo: ahí hay agua que me impide bautizar. Sí. Sí. Agua de Sí, no, sí, que entendí. Hay agua. y no pudo hacer su mikveh. Y siempre, y eso le dijo que ciertamente estarás conmigo en el mundo venidero. O sea, no necesitó este paso del agua. Eso no significa que no debo hacerlo. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Yeshua. Ese pasito no existe. Dice hacer discípulos. Y hay que hacer un mikveh, obvio. Y hay que apurarse a hacerlo, porque es un mandamiento, es un misbot. Hay que hacerlo. ¿Sí? Que no te salva, porque no salva, ¿cierto? Pero declaro públicamente, que soy seguidor de Yeshua. ¿Sí? Que pertenezco a él. Correcto. No a una comunidad. Sí, antes que todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Mashiach, ¿qué? Es uno solo. Él no tiene 100 comunidades. No. Ni puedo discriminar porque fulano de tal está en tal comunidad, pues que esté. Y que le vaya bien. No, ese es el deseo, el anhelo. ¿Alguna pregunta?
¿Tiene alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Tú tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Tú, Andrés? Ese públicamente es, pues de pronto ahorita como preguntaban, si digamos yo voy solo y entiendo lo que hago públicamente, ¿tiene que ser con más gente o...? Pues, generalmente en una comunidad el Eterno coloca a alguien o personas. Eso no indica que si, por ejemplo, el rabí, el moré, el pastor, el líder, como usted lo quiera llamar, el man le dio paperas ese día y se queda eso no lo haga otra persona. No, tú necesitas, es como para que un acto sea valedero, en ese caso que sea público, a lo menos que hayan 2 testigos. ¿Cierto? Sea el cargo que tenga el tipo en la comunidad, porque los que bautizaban eran, por ejemplo, ¿quién? Los discípulos de Yeshua bautizaban. Y ellos tenían cierta jerarquía. ¿Sí? Siempre hay una jerarquía de todas formas. Y que si uno no está, que lo haga otra persona de la comunidad, que lo haga. No hay lío. No es por la persona, no es por el nombre de la persona. Más bien es porque haya alguien que te diga cómo hacerlo y en qué forma hacerlo y qué es lo que estás haciendo. Porque si yo lo hago en la bañera, perfecto. Yo le digo, ¿qué vas a hacer en la bañera? Pues tu pregunta, ¿sí, no? ¿Qué tengo que hacer? Entonces hay alguien que tiene que explicarte. Y decir, olvídese del nombre y el tipo que lo hizo, porque hubo un problema con eso. Y miren esto. Primera de Corintios dice eso. Sacaban pecho porque lo bautizó Pablo. Entonces, tú... Sí, yo soy... Entonces, ¿a ti quién te bautizó? Y a mí, Apolos. Y a ti, Pablo. Ya como que era mucho más espiritual de acuerdo al tipo que lo hiciera. Y Pablo les da la explicación. No es que yo ni siquiera fue mandado a bautizar, pues yo los bautizo. ¿Sí o no? Y nadie diga que yo soy de este o yo soy del otro. Porque eso significa ¿qué? Carnalidad. Que a usted lo bautizó Pedro González y que el man se las sabe todas, lo felicito. O que lo bautizó el que cuida los carros de la comunidad, lo felicito. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Miren cómo empieza la introducción. Yo no puedo hablarle a ustedes como personas espirituales, sino como personas carnales, pero no les dice que sean para el infierno, les está diciendo como hermanos. Como a niños hermanos. en Cristo, dice. Niños, son unos niños. ¿Y por qué trata ese texto? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Sigo? Sí, por favor. ¿Qué? Pues, es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis crecido, y eso según lo que a cada uno concedió el Adón. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Elohim. Sí. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, Imagínese. sino Elohim que da el crecimiento. Uno no es nada. Uno aquí enseña. Planta. En algunos planta y en otros está regando. ¿Y quién da el crecimiento? Acá es Baruj Hu. ¿Es uno alguien? Uno no es nada. Un siervo. Punto. No es nada. Y Pablo está diciendo eso. Hace la introducción. Me toca hablarles como niños y niños carnales. ¿Por qué? Sigue, sí, gracias. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Elohim que da el crecimiento. Sí. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ah, mira, qué bonito. Porque nosotros somos colaboradores de Elohim. Colaboradores. Colaboramos. Y vosotros sois labranza de Elohim, edificio de Elohim. Conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, y como perito, arquitecto, sí, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está diciendo, yo simplemente coloqué un ladrillo, vendrá otro y colocará otro ladrillo. Yo no soy el que está haciendo toda la construcción. No. Yo soy un perito arquitecto. Y coloqué un fundamento, pero vendrá otro que coloque otro fundamento. Eso se trata de eso. Sí. Porque nadie puede poner otro fundamento que no sea que el que está puesto, el cual es Yeshua. Y si sobre este fundamento alguno edificare
oro, plata, piedras preciosas. Dame un segundo. ¿Dónde está lo de Apolos? Si no dicen yo soy Apolos y yo Ya soy. lo leí. Sí, vuelve a leerlo. Porque, mire, porque aún sois carnales, Sí. pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, 3:22, vale. Continuamos. Dice, vamos a dejar por encimita la genealogía de Yeshua, ¿vale? ¿Será? Sí, pasamos a capítulo 4. Y no porque no la haya tomado en cuenta, no, aquí la tengo toda rayada. Y tengo un estudio sobre eso escrito. Gilel Lucas 4 dice: Yeshua, lleno de la presencia divina, volvió del jardín y fue llevado por la presencia al desierto. Lucas. 4. ¿Por cuántos días? Por 40 días. Y era que tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Quiero hacerles una pregunta un poquito complicada al final de esto, pero acuérdenme de la pregunta complicada. Por 40 días y era tentado por el Hasatán, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué cosa? Tuvo hambre. Entonces Hasatán le dijo: si eres hijo de Elohim, di a esta piedra que se convierta en pan. Yeshua respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Elohim. Alguna vez, creo, ya hace unos buenos meses, hablamos sobre esto, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Okay. Sobre cómo Hasatán utiliza textos fuera del contexto y cómo hace leer lo que no dice la escritura que es. Siempre hemos dicho que el gran problema que se genera en todo lugar es un problema de tipo teológico doctrinal. ¿Cuál fue el primer problema que tuvo Java con la serpiente? Añadirle más de lo que le había dicho. O sea, ¿el problema qué fue? No, por ponerse a hablar con la Hablar serpiente. más. De doctrina. Sí, porque ella le añadió. Ella hubiera podido responder lo que Dios le dijo, pero ella respondió algo que Dios no le dijo. Por eso hay que ser tan claros con la escritura, porque la gente o nos perdemos generalmente es cuando yo trazo mal la escritura, y Hasatán es un experto en trazarla mal, en voltearla, ¿sí? Dice, entonces Hasatán le dijo: si eres hijo de Elohim, di a esta piedra que se convierta en pan. Yeshua respondiéndole le dijo: escrito está. ¿Por qué él le responde escrito está? Hasatán viene y le dice: si eres hijo de Elohim, di a esta piedra que se convierta en pan. Yeshua no le dice: no, yo no puedo, o mi papá lo puede hacer si así quiero. No, Yeshua le dice: escrito está. Óigame, escrito está. ¿Por qué le responde escrito está? Alguien que lea Mateo, o sea, en Mateo, esta misma conversación, 4:1-11. por favor. Y otro, Marcos 1. 12-13. Pero en Marcos no. No está ese relato.
Dice Marcos, luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allá en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Listo. Quiero que miren lo que dice Hasatán, por favor. Léalo y medítelo un poquitico. ¿Qué dice en esa Biblia, Andrés? Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué Hasatán recibe a Yeshua HaMashiach de entrada así? Porque tenía hambre. Él dice que sintió hambre. Bueno, listo, pero él le hubiera podido decir, me traigo un pan para usted. Sí, le traigo esta. Le traigo eso, ya entendí. O sea, porque le preguntó porque le dijo que lo hiciera. Sí, ¿Sí? Sí, porque le dice, mira, aquí traigo un pancito para que su mujer lo consuma. ¿Cuál era el pecado? ¿Tenía hambre? ¿Sí o no? ¿No hay un lío con eso? No. Porque era desafiando a Dios. Si Yeshua hubiera desafiado la ley de Dios, ¿no? Porque Yeshua tampoco iba por la calle, convierte tentado. Él lo pudo haber hecho, pero nunca lo hizo. Porque está sujeto a las normas de Dios. Bueno, rebobina el asunto. Y por eso Yeshua le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Bueno, tiene mucha asertividad, pero miren la introducción. Miren la introducción del texto. Eso. O sea, está condicionado. Eso. Está diciendo que es una demostración de poder. Sí eres. Sí eres. Sí eres. ¿Qué tal que nos han omitido ese sí eres y diga sí eres hijo de Dios? O sea, en vez de condicionar que estuviera afirmando. Sí. Como si lo estuviera afirmando. Sí eres hijo de Dios. O sea, con la tilde. Sí. No, sí eres. Ahí está poniendo en tela de juicio si se emocionó. Y en mis adentros tengo no confusión, pequeña alusión, si ese sí va con tilde o ese sí va pasivo. ¿Me entiende? Vale. Y alguna vez entré yo en esa conjetura porque dije, Hasatán no le dice, eres el hijo, él no lo determina. Si eres hijo, lo generaliza. Me estaría diciendo que, como que Hasatán está diciendo, hay muchos hijos de Dios. No lo determina. Correcto. ¿Sí me están entendiendo o no? O sea, no está diciendo si eres hijo de Dios. Entonces, como que está diciendo Hasatán, hay muchos hijos de Dios. Pero es que Y lo correcto, perdóname, hubiera sido si eres el hijo de Dios. Correcto. Por eso quería que lo dieran en nosotros versiones. Pero es que hay una parte, bueno, de acuerdo a lo que se lee, que Hasatán se vino a dar cuenta que quién era Yeshua, pero fue al momento de la cruz cuando lo logró llevar allá y que murieran para que se cumpliera, porque si él hubiera sabido que él era el Mashiach, el Salvador, el Hijo del Eterno, él no hubiera permitido que nadie se hubiera pasado, porque sabía lo que ocurría con la muerte de él. Bueno, yo respeto esa posición, pero sí creo que Hasatán desde un principio sabía quién era, porque los mismos demonios, por ejemplo en el caso de Chabul decía, yo sé quién es. Yo conozco a Yeshua, sé quién es Pablo, pero tú quién eres, y lo dice un demonio, y muchas veces un demonio que habla de Yeshua sin estar Yeshua presente. Eso es un aspecto. Otras, ¿cómo, perdón? Muchas veces los endemoniados le decían hijo de Dios, y Sí. se arrodillaban, él decía levántate o cállate. Sí, o sea, ya hay un conocimiento de los mismos demonios, mucho más Hasatán lo conocía. Entonces, a mí me nace una premisa en este texto, es con la palabra, ¿por qué él no lo determina? Acá sí está determinado en el libro. ¿Cómo es? Dice, y el diablo le dijo a él, si tú eres el Hijo de Dios, ordénale a esta piedra que se convierta en Eso es otro paseo. Aquí no usa esa determinación. Aquí dice, si eres hijo de Dios, entonces como que está diciendo, hay muchos hijos de Dios. Y no es así. ¿Qué dice en esa? Igual dice, si eres hijo de Dios. ¿Esa qué dice? Si eres hijo de Dios. ¿Esa qué dice? Si eres Si eres hijo de Dios. la causa israelita que tú la cargas de la mano, ¿no la tienes? Sí, No. también dice lo mismo. ¿Qué dice a mí? Lo mismo, le dijo, si tú eres el hijo de Dios. ¿Él sí lo determina? El hijo de El ja, sí, porque bueno, me imagino que respeta algún hebreo del ja.
pero ese término, si eres el hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, perdón, allá, si eres el hijo de Dios, eso sí yo lo tomo más, y yo lo aproximaría más que le está diciendo, sí eres hijo de Dios, sí eres el hijo de Dios. Yo no sé si en la Septuaginta, no se me olvidó mirar si en la Peshitta Arameo trae el sí o trae el sí pasivo, porque es diferente, ¿sí me saben entender? Sí, eres el hijo de Dios, a decir si eres el hijo de Dios. En este caso está diciendo es sí, eres hijo de Dios. No puede ser así porque Hasatán no es estúpido. Él sabe que solamente hay el hijo de Dios, no varios hijos, el Dios, sí, no, es diferente. Bueno, entonces, Hasatán, ¿cómo lo recibe? Pues hablándole de COVID, ¿no? No, ¿cómo ala? Que le haga una demostración de poder. ¿Por qué? ¿Qué quería demostrar con eso? Porque hasta ese momento Yeshua no ha hecho nada. Pues aquí no ha hecho nada, pues digamos milagro ni nada. Bueno, pero miremos más para allá. ¿Qué pudo haber? Yo soy un convencido de que Hasatán sabía el plan completo de Yeshua, todo el plan. Él trata de obstaculizarlo en todos los lados. Él no es bobo. ¿Sí o no? Cuando Pedro llega y le dice, mi vida pondré por ti, apártate de mí, ¿quién? Satanás, le dice. Porque eso es una forma de parar el plan. ¿Sí o no? De un plan, dice Hechos, algo ya preestablecido. Cuando en su debido tiempo, dice Hechos, se puso en marcha el plan. Entonces, ¿Hasatán ya sabía el plan? Sí. Y él lo trata de parar en todos los puntos. Y uno de los puntos que yo digo que funcionó un poquito al revés es cuando Pilato lo quiso declarar inocente. Perdóname, una especie de psicología contraria. Porque donde Pilato lo declara inocente estamos fritos. Y el man bregó hasta lo último. ¿Sí o no? Y a veces aparece Pilatos como de manera como consciente, de manera como racional. Cuidado con eso, porque puede haber algo contrario ahí. Puede ser que Satanás está tomando la cabeza de Pilato y dice, decláralo inocente. ¿Me saben entender? Sí. Jesús con una cruz caída y dice, ¿tú ayudarías a Jesús? Obvio que no. Claro, él tiene que morir, si no muere estamos fritos. Claro. Suena duro, pero tiene que... Claro, a mí me sacaron de un foro por eso. Porque me dicen, ¿usted crucificaría a Jesús? Yo le dije, claro, si no lo hago estoy frito, viejo. Claro, vieron, no, usted es un perverso, ¿cómo le ocurre? Le dije, pero es que la escritura dice que fue sacrificado por eso mismo, por usted, que usted no es consciente que lo entregó. Dice que fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién era el culpable? ¿Él o nosotros? Nosotros. ¿Acaso un inocente morirá? ¿Cierto? ¿Por el injusto? ¿Quién lo hizo? Él. ¿Empujado por quién? Pues por nosotros, por nuestras transgresiones. ¿Quién más lo empujó para allá? Pues cada uno de nosotros. O ahorita va a decir que no. Hará lo de Pilatos, yo no tengo nada de culpa en esa muerte. No, ¿cómo que no? Usted tiene culpa, viejo. Toda. La niña nos dijo que sí existe, ¿sí o no? Queda en pasivo eso. La conversación. Si eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan. Dile a esta piedra, a esa piedra que se convierta en pan. Bueno, lo primero que le trata, ¿qué cosa es? Una parte instintiva. Partamos de ahí. La parte del alimento, ¿sí o no? La parte, digamos así, básico, sustento, lo que busca el hombre a diario. Porque eso es lo que buscamos a diario desde que nos levantamos. Algo de cómo subsistir. Perdón, me estoy hablando de una regla general, ¿sí o no? La humanidad. Es cómo me levanto a comprar un desayuno. O qué tengo para comer. Sí, como una necesidad, la necesidad básica, sí, pero la necesidad básica no es esa, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de qué cosa, de toda palabra que sale. Entonces, ¿por qué él utiliza ese texto?
¿Por qué Yeshua no utiliza al Señor tu Dios no tentarás? Ejemplo. El Señor tuyo no te Sí, por decirlo en un texto. Bueno, utilizó un texto que dice, utilizó no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Eso es un texto de la Biblia, ¿o no? Claro. ¿O yo me lo inventé? No, Sí, no puede ser. Deuteronomio 8:3. ¿Cómo? Lo dice. Deuteronomio 8.3. Lee el 1 y el 2 y terminamos ahí. ¿Qué dice Deuteronomio 8.1.2? Léelo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Él no colocó ese texto porque a ver qué texto hay, la memoria no me falla, ay no, la memoria no me falló. Y no, hay un porqué citó ese texto. Y Hasatán viene y de entrada lo tira con eso. Hasatán de entrada le dice, vuelvo y repito, ¿por qué no empezó al contrario? Si apostrado me adorares, entonces yo le daré todos estos reinos. No, empezó con eso. Listo, que sí, porque el hombre tenía hambre. Eso dice la antesala, ¿sí? En aquellos días pasados entonces el diablo fue llevado al desierto, pero era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Listo, una necesidad, tuvo hambre. Pero ¿por qué justamente Jesús utilizó ese texto? ¿Sí? Porque él no sacó ese texto porque sí. Sí, listo, no solamente de pan vivirá el hombre, pero en el contexto, Yeshua está reconociendo que el que le está causando esa hambre, que ya es de tipo físico-crónico, no es el ayuno, es el creador. ¿Sí me están a entender? Porque el contexto de Devarim dice eso: te saqué al desierto para tentarte, para hacerte sentir hambre. Que esa hambre no es la misma hambre que de un ayuno. Porque usted puede comer todo lo que quiera y seguir sintiendo hambre. Si acá Baruj así lo decía. Como pasó en el desierto. ¿Perdón? Como pasó en el desierto. Sí. Por eso le está diciendo, te saqué para abrirte, para hacerte sentir hambre. Hacerte sentir hambre. Imagínese, hacerte sentir hambre. Y luego es que el hombre no siente hambre. El hombre por inercia siente hambre. Entonces, ¿cuál tipo de hambre fue que le hizo sentir? Dice el texto, lo dice, léelo otra vez, Sargito. Cuarente por el por obra todo mandamiento. Bueno, Sí. y te acordarás de todo el camino Mira por lo que ha dice. traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Te guardaron sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre. 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 ¿Acaso el hombre no siente hambre de por sí mismo, sin necesidad de Dios? Claro. Pero ese te hizo tener hambre es otro tipo de hambre. Bueno, vamos a repetirlo. Yeshua, lleno de la presencia divina, volvió al Jardín y fue llevado por la presencia divina al desierto. Por 40 días y era tentado por Hasatán y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces Hasatán le dijo: si eres hijo de Elohim, no, ahí es donde se acuerda que dijimos, estaba en una corrección, es que lo virtual era si eres el hijo, no si eres hijo, si eres el hijo. Si eres el hijo de Elohim, di a esta piedra que se convierta en pan. Yeshua respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y fuimos al contexto. ¿Sí? Dile a esta piedra que se convierta en pan. Y fuimos al contexto donde dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Hay una cosa que también hay los ortodoxos
Pues reputan ahí entre la parte porque dicen que como no se puede ayunar el Shabbat, él violentó esa parte por haber hecho 40 días de ayuno pasando sobre el Shabbat. Y ellos dicen que el Shabbat no se debe ayunar, pues eso es, sabemos Sí, que yo es te halajá. entiendo. Sí, eso es una tradición. Sí, que se pueda o no se pueda. hacer, no. Que se pueda ayunar, pues Yeshua según esto pues ayunó 40 días, ¿no? Pasó Y por- eso incluyó por los Shabbats, Ujú. ¿sí? Bueno, ahora, que yo ayune, ¿con qué sentido lo estoy haciendo? No, y no fue que dijo, no, yo voy a ayunar este chaval, sino Sí. que dentro de su conteo, pues cogió chaval, eso es lógico. O sea, no fue que dijo, yo voy a ayunar este chaval. Sí, Bueno, él claro. sabía de todas maneras internamente que iba a pasar por Shabbat, ¿cierto? Internamente sabía, yo de todas maneras 40 días sin ayuno, pero yo le puedo decir algo, Moshe también lo hizo. Sí, 2 veces. Y sobre todo es centrándonos de que Yeshua pasó por Shabbat ayunando, pero Moshe Rabbeinu también lo hizo. Y lo hizo 40 días. Y lo hizo, como dijo Gonzalo, 2 veces. Y sigue siendo el profeta de Israel. Así que no le hallo misterio. Ahora, que por tradición no deberíamos ayunar un Shabbat, por tradición, pues sí, sería lógico. Pero si usted ayuna en un Shabbat, ¿cuál es el lío? Si usted está, digamos, en una aflicción muy dura y siente Sí, por ejemplo, Sí. las personas que le puede morir un familiar en esa semana, se le murió y usted sabe que la persona que tiene ese dolor o se tuvo un le quita accidente de carro y la otra persona quedó muy mal. Es que son como muchas situaciones. Bueno, ya que- sería algo accidental. Pues- Por ejemplo, que yo no puedo ingerir alimentos, decía, porque mañana tengo un examen del colon. Entonces me dijeron, no, tiene que tomarse un bicho de esos que le dan unos blancuzco y no puede Eso es comer algo nada. excepcional, ¿no? Sí, es algo excepcional. Pero digo, eso es más de la tradición. ¿Sí? El contexto de lo que estamos hablando de eso, ¿no? Te hice sentir hambre. Eso quiere decir que si uno, Chacao Barujú, entre comillas, usted come una mojarra, ¿sí o no? Y Chacao Barujú quiere hacerle sentir hambre, después de la mojarra, se le hace sentir. Y si también lo quiere llenar con ínfimo, como hacía con Elías, porque lo que traían los cuerpos no eran 2 libras de carne, eran pedacitos, unas bobadas de migajas, y con eso se sentía a gusto. Y eso respondiéndole, dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Elohim. Y le llevó el diablo, a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Satán, a ti te daré toda esta potestad y la gloria, perdóname, Te daré. y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Yeshua le dijo, vete de mí, Satanás, porque nuevamente escrito está. ¿Sí? Escrito está. A mí me aterra, sí, yo creo que uno puede llevar la guianza por la presencia divina. Pero Yeshua en ningún momento respondió como responderían muchos creyentes modernos. El Señor me dice. No. O Dios me muestra en este momento. No. ¿Cómo respondió Yeshua? Escrito está. ¿Sí o no? Eso es mucho más valedero, como dice Shaul, porque hay una palabra, dice, porque hay algo más seguro, y es la palabra escrita profética. Eso es lo más seguro. Sí, yo creo en las visiones, yo creo en los sueños, yo creo en los que Dios lo lleva al cielo, al infierno, todo eso, yo lo creo, ¿cierto? Pero a la hora de hacer un sopes, lo que cuenta es qué cosa, lo que está escrito. Y eso le dijo, escrito está. Él no le dijo, no, yo conozco al Padre, yo sé que Él es el reino de los cielos, y no, escrito está. Y le dijo, respondiendo Yeshua, le dijo, vete de mí, Satanás, Hasatán,
porque escrito está en cuanto a esa tentación. Al Señor tu Elohim adorarás, ¿cierto? ¿Qué más? Y a Él solo servirás. Vamos al contexto de lo que contestó Yeshua HaMashiach, que eso nos lleva a Devarim 6:13. Veamos el Veamos 6:7, 6:8, 6:9, 6:10. ¿6? Señora. Claro, el tema. 6 de Barim, 6, vamos a leer de 6:10 en adelante. ¿Qué le propone a Satán? Que le va a dar los reinos, pero le da reinos sí postrado, ¿qué cosa? Lo adorar. Y a Él solo servirás. ¿Qué dice el 6:10, Andrés? Cuando Jehová tu Dios Sí. te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¿Qué cosas que Yeshua HaMashiach utiliza el texto con el que repele a Satán? Con algo precisamente que tiene que ver con los reinos. Es decir, cuando yo utilizo los textos, a mí me aterra eso, miren. Entonces si yo les digo, miren, cuando usted vaya a un texto de la Biblia y usted crea que ese, como ellas dicen, no, es que esa palabra es para mí. ¿Sí? Todo lo que tocare la planta de mis pies, eso es para mí. Digo, no, pero es que eso se le fue dado a una persona específica, en un momento específico, un día específico y una fecha específica. Porque a mí me gustaría coger la planta mía, quitarme los zapatos, porque dice que la planta, ¿no? No dice que los zapatos. Entonces yo me voy, no sé, va para los potreros de atrás y empiezo a pisarle y Padre Santo, regálame aquí para montar una comunidad de 40,000 personas. Y entonces como la escritura dice, todo lo que tocare la planta de tus pies para ti, entonces ya listo. Entonces yo paso y les digo, miren, ese terreno que está ahí es mío. ¿Y por qué no? Porque ya lo pisé. ¿Usted cree que no hacen eso? Lo hacen. Lo hacen. ¿Sí? Uno puede ayunar, uno pasa por un lugar donde venden jeans o zapatillas y uno dice, voy a ayunar por las zapatillas. Sí, toca ayunar, pero toca ahorrar la plata y camellar. Sí, serio. Porque, y decreta que esos tenis son para ti, pues sí, ese le va a ir la saliva de que está dando, pero al caer le va a decir, toca que sea de 80, vale. Sí, entonces, eso es lo que hacen. Entonces los meten a ellos en un mundo de fantasía a reclamar unas famosas promesas, que eso no tiene nada que, digo, pero el contexto, yo le dije que a una muchacha, pero a mí me hace que el contexto que usted está declarando, porque me toca meterles en la fábula de ellos, no tiene nada que ver con el texto. ¿Por qué cogió ese texto para eso? Y como dicen las congregaciones, ¿quién coge esta palabra? Como si eso fuera una piñata y uno levantara y cogiera así las manos, ¿sí o no? ¿No lo han escuchado? Digo, porque esa palabra es para mí. No, la palabra es para todo el mundo. ¿No matarás para cuántos es? ¿No robarás para cuántos es? O esa que dicen, enviamos la palabra. Ah, sí. Porque una vez algún centurión le dijo, envía la palabra para que mi siervo sane. Pero eso es un momento específico, un día específico con un enfermo, ¿cierto? Y el tipo le dijo eso porque dijo, yo no soy digno de que entres a mi casa. Porque el tipo sabía que era un maestro, era un rabino, ¿cierto? Y él pudo haber sido un apóstata, una persona que no era creyente. Le dije, pues yo siento pena cuando usted vaya a mi casa. Eso no es que venga aquí, no, es que él está en la Mederi hospitalizado. Si mandamos la palabra hasta la Mederi. No, y como si cogiera bus o taxi y se fuera hasta allá. Eso no funciona así. No son bobadas. Sí, todas las bobadas son lo que han enseñado. Eso es todo lo que han enseñado. Y la gente sigue dándole vueltas ahí. No, miren, ya eso es sencillo. Escrito está. Y le pone un texto que tiene un contexto. Hasatán le dice, te voy a dar unos reinos. ¿Sí? Unos reinos. Si postrado, ¿qué cosa? Me adorares. ¿Y eso a qué le dijo? Envío la palabra. No, escrito está. Reclamo esa palabra. Reclama esa palabra para mí.
Dice, escrito está, ¿qué está escrito? El contexto, ¿sí? De donde estás, qué pena que te interrumpí. Cuando Jehová tu Dios Sí. te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Sí. Isaac y Jacob, ¿Cómo es el texto? Deuteronomio 6:10. muy bien. Sí. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y solo a él servirás, y por su nombre jurarás. Listo. Aquí dice la escritura que me imagino que Hasatán lo que le mostró a Yeshua que fue la tierra prometida. Toda se la mostró. Con todas sus ciudades y todo. Y ellos le dijeron, ¿usted no qué me está hablando? Pues, ya se lo entregaron a nuestros padres. Está entregando algo que no es ni siquiera suyo. Es más, y eso lo entregó. Sí. Sí, me van a entender el truco de Hasatán. Le van a entregar algo porque a mí me fue dado. Y resulta que Yeshua llega y le dice un texto. No, eso ya fue dado, mijo. Ahí está diciendo el texto, ¿sí o no? Que eso le fue dado a quién. Cuando tú entrares y habla de nuestros patriarcas, ¿no? Él es mentiroso, ¿sí o no? Y a veces uno le más mentiroso que él. Si tú postrado, todos serán tuyos. 8. 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Eso qué es, perdón? Lucas. 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 4:8. Lucas 4:8, que es lo que estamos leyendo. Bueno, 4:9. 4:9. ¿Qué vas a decir? Dice, y le llevó, estoy en Gilead en Lucas 4:9, ¿vale? Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres, otra vez, no él, sino si eres hijo de Elohim, échate de aquí abajo. Ahí Hasatán se utiliza el término escrito está, ¿no? Sí, en el 10. En el 10 se utiliza Hasatán, dice Sí. escrito está. En los anteriores no le Pero habían dicho eso. no. En este, ahí vamos. En este llega y le dice, porque escrito está. Entonces Hasatán cambia la estrategia. ¿Sí o no? Esta vez no le dice, si estos reinos son míos, si tú te postras yo te los doy, no sé qué. Primero llega y le dice, si eres el hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Luego le dice, si tú postrado me adorares, te daré los reinos. Y luego llega y le dice, escrito está. Entonces así le cambió. Le cambió la estrategia. Ahí sí cogió y le citó un versículo. ¿Ese versículo es verdad? Veamos. Porque escrito está, a sus malaquín, a sus ángeles, mandará cerca de ti para que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso se lo dijo Hasatán a Yeshua. Dijo, envíate de aquí al pináculo del templo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Vamos a leerlo, de dónde sacó Hasatán eso. Y eso quiere decir que Hasatán se sabe la Biblia. ¿Sí o no? ¿A dónde nos manda? Salmo 91, 12. Sí, el 11. 11 y 12. ¿Salmo qué? 91. Vamos a leerlo rápidamente del 1 al 11. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. O sea que Dios tiene plumas. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día, que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sí. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león Bueno. y al dragón. ¿Dónde dice que yo me puedo mandar del 5.º piso y citar ese texto? En ningún lado, ¿sí o no? En ningún lado dice, ese es el gran problema. Yo le decía a la muchacha esta, ¿por qué citas un texto que no tiene que ver con tu situación? ¿Por qué no lees una enseñanza de Shaul? Esa es sabiduría que está escrita. Antes de que diga que esa promesa la reclamo para mí, sí, pero eso no dice nada. Hasatán le cita un texto. Tírese de este pináculo del templo, porque a los ángeles mandará para que te guarden. Porque Escrito está. Y entonces usted mira si el texto que Hasatán cita tiene que ver con tirarse del pináculo. No tiene nada que ver. El Salmo 91, ¿de qué habla? Un salmo, llamémoslo así, entre comillas, de protección, del diario. Y eso tiene que ver en un sentido mucho más espiritual que físico, que yo tirarme de aquí al 4.º piso. Le voy a decir a mi familia, me voy a mandar de aquí al 4.º piso, porque es que el texto dice que ángeles van a mandar alrededor mío y me van a recoger. Sí, me van a recoger, pero en la morgue. Sí, es algo tonto. Los movimientos... O los movimientos que hacían, y todavía existen los movimientos de la superfe basados en eso se llama superfe, basado en eso, quitar los textos de los contextos con su verdadero sentido. ¿Qué hacían ellos? Se metían con unos pies en medio de unos cajones llenos de serpientes. ¿Sí viste alguna vez? Sí. ¿Sí? O como le dije alguna vez, que créanmelo, que gente que se puso a orar en una piscina para que se dividieran las aguas. ¿En serio? Oye, ya no caminar sobre aguas. Sí. No lo logré. Sí, o yo lo vi con mis propios ojos que pusieron sal, cuando eso es fetichismo, sobre las aguas para purificarlas. Eso es fetiche. Yo lo vi en un encuentro. Y yo le pregunté a la persona que lo hizo, le dije, ¿por qué hace eso? Y dice, porque hay un texto, hay Naamán, purificarás algo con sal. Dice por ahí en un texto de Naamán, cerca de Naamán. Yo le dije, no, pero eso no. A mí me hace que eso es fetichismo. Purificar toca echarle cloros a una piscina, ¿no? Eso es lo que dice la ciencia, ¿sí o no? Porque si usted va a tomar un vaso de orines y dice en el nombre del Señor Jesucristo me lo tomó, pues le sabe orines. Y siguen siendo orines. Entonces no. Dice, el texto no tiene que ver nada yo mandarme a un pináculo del templo. ¿Qué le responde Yeshua Mashiach? Mira lo que le responde. Volvamos a Lucas. ¿Qué le respondió sabiamente? Respondiendo Yeshua le dijo, ¿qué le dijo? Dicho está, no tentarás al Adón tu Elohim. ¿Cómo dice ese texto? Bueno, ¿qué puede interrumpirte? Respondiendo Yeshua le dijo, en la Torá escrito está, no tentarás a Hashem tu Elohim. Sí, porque aquí dice dicho está, ¿no? Puede haber sido que el griego que tradujeron está como un dicho, o sea que produjo algo como un misbot o lo que hemos visto, un hukim, un kuk, y lo trajeron al griego como dicho. Pero sigue diciendo que está escrito, ¿no? Escrito está, porque escrito está. Yo lo digo que el griego, por eso la K2 respeta eso. Pone escrito está en la Torah, ¿sí o no? En la Torá escrito está. ¿Alguien tiene la traducción por ahí? ¿No? En la Biblia Sí. también dice, La Biblia. nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. Desde que lo que hay después de eso no es Biblia.
La Biblia dice, había un programa que dice, la Biblia dice, decía, respondiendo Yeshua le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Elohim. Cuando uno hace esas cuestiones decrépitas, como las que yo hice de colocar, como colocar las manos encima de un carro, colocar las manos en la pared de una casa, ¿sí o no? Es hacer el dibujito del posible esposo de uno o esposa. ¿Cómo se llama eso? Fetiche. Hacen las carteras con todos los atributos que quieren que tengan. Eso es un fetiche. Y orar por eso. Porque eso lo hizo Balaam. Que yo necesito ver para orar. Eso es fetichismo. E idolatría. ¿Sí o no? Entonces, Yeshua Mashiach quiere Pero decir. sí se puede orar por un carro. Obvio. ¿Sí o no? Después Yeshua le dijo, dicho está, no tentarás al Adón tu Elohim. Cuando yo hago esas cosas, eso es tentar al Creador. Es grave, gravísimo, súper grave. Tentar al Creador. Sacar un texto de contexto para yo llenar una fantasía. Yeshua les dijo, pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. ¿Les dijo o no les dijo? Pedís y pedís mal. Y cuando Hasatán hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Hasta que no se fue del todo. No, nunca se va a dar. Yeshua, dice el título de Reina Valera, y es el principio de su ministerio. 14. Y Yeshua volvió en el poder de la presencia divina a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Y enseñaba en dónde? En las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Ahí es un poco confuso, ¿no? La palabra glorificado, porque suena como si Así era Dios. como si lo adoraran. Como si, sí, digo que era enaltecido, reconocido públicamente. Sí, pues puede llegar a ser muy Hablaba confuso. bien, aquí se hablaban bien de Buen término, me parece, hablaban bien de él. Acá dicen, y todos lo respetaban. Vale, buen término. Pero la Reina Valera sabemos que es católica, ¿no? Esta Biblia la gente es boba, ¿no? Una vez enseñó un cristiano y me dijo, señor, estamos hablando de todo un poquito, y me dijo, ¿usted qué Biblia luego usa? Le dije, pues la misma que usted usa, la católica Reina Valera. Dijo, no, la Reina Valera no es católica. Le dije, ¿qué cree que era Casidoro? ¿Musulmán o qué? No, católico. Igual a usted, yo le dije, usted es un católico. Yo digo todo cristiano que es católico. Y se ofenden por eso. Digo, nosotros no adoramos imágenes. Le dije, pero adora el domingo, el día del sol, es igual. ¿Cuál es la diferencia? Creen en la Trinidad también, lo mismo, son católicos. Reformados, pero católicos. Y eso lo dijo Lutero. Son reformados, pero siguen siendo ¿qué? Católicos. Católicos protestantes, ¿no? Sí, son ellos. El cristianismo es un católico protestante, pero siguen siendo católicos. porque hacen el árbol. El adventista es lo mismo, el adventista es católico. Así dice que celebra el sábado, lo mismo, él es un católico. Primero que todo por su calendario. ¿Sí o no? Porque está regido bajo un calendario pagano, bajo el calendario gregoriano. Por eso él celebra lo que celebra. Y si no celebra, sigue siendo católico. ¿Cómo? No. Los pentecostales son católicos, lo mismo. Los unitarios, lo mismo. Los testigos son católicos, son católicos. Testigo de su Dios, y es que usted es católico. Por eso usted enseña lo que enseña. Pero todos son católicos, absolutamente católicos, porque ellos profesan una fe basada precisamente en algo que surgió en el catolicismo y le fueron quitando, le fueron poniendo cositas. Pero su fe raizal es católica, no hay nada que hacer. Pues el calendario sabe, ¿no? Sí. Todos obedecen ese calendario. ¿Disculpa? Todos obedecen ese calendario, o sea. Sí. Ahí está. Ahí está, sí. Y los testigos, por ejemplo, ellos dicen que celebran el 14 de Nisan, Sí. el 15 de Nisan. Sí, Sí, ellos celebran, esta es la fecha de los del Pesa. sí, depende. Entonces dije, pero es que el 14 de Nisan, él no celebró nada el 15 de Nisan porque estaba muerto. ¿O no? Porque la noche era pesa. ¿Cómo iba a celebrar? O a no ser que haya bajado el madero y haya comido, entonces haya subido. No. Porque es que haya sabido la noticia, no pasó eso.
Y Yeshua volvió en el poder de la presencia divina a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era muy magnificado, glorificado, reconocido, respetado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del Shabbat entró en la sinagoga conforme, ¿qué cosa? A su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: la presencia divina está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Antes que todo, ¿no? Dar buenas nuevas a los pobres. La presencia de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, ¿de qué cosa? De corazón. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Mire, este texto, creo que vamos a hablar. Pero mire, nosotros somos seguidores de Yeshua Mashiach, de sus dichos. Él es nuestro Mashiach, Él es nuestro Redentor. Dice aquí la funcionabilidad de Él. ¿Cuál es la función de Él? ¿A qué vino a la tierra? Dar buenas nuevas a los pobres. Sí, ¿Qué estás preguntando? Hágale. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. 2, sí. Pregonar libertad a los cautivos. Sí, 3. Dar vista a los ciegos. Sí. Y poner en libertad a los oprimidos. Sigue. Predicar el año agradable del Señor. Sí. Ya. Miren que en ningún lado, y eso vamos, ya dijo, el Espíritu de Dios me ha ungido para que ustedes sean ricos, millonarios, ¿cierto? Para que tengan lo que a ustedes les apetece, lo que ustedes crean. No, tiene una funcionalidad. Y cada función tiene un orden. A lo primero que me mandó, que es arque. ¿Qué cosa? Nuevas. ¿A quién? A los Pobres. Y cuando está hablando, lo más seguro, pobres, no es de tipo económico. No. Porque cuando él habla después de las bienaventuranzas, él va a hacer una alusión de lo que más o menos es un pobre y es un rico. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán la gloria de Elohim. Dice: dar buenas nuevas a los pobres. Es la esencia de lo que Akadosh Baruj Hu ha transmitido, porque nosotros somos parte de Mashiach. Es lo esencial, es a lo que nos ha enviado. ¿Sí? No a prometerle a la gente como hacen todos los evangélicos cada domingo, prometerle cosas a la gente que no son absurdas. ¿Cuántas son? ¿6 o 7? 6. Esas son las 6 funciones de los seguidores de Mashiach. Seguir a lo que Él nos ha mandado. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, y no los ciegos físicos, porque el contexto no está hablando de sanidades. Cuando le preguntan: ven, Juan Bautista manda a preguntar, ¿tú eres el que había de venir? Dile que el cojo salta y que el ciego ve. Y que el evangelio es predicado a los pobres. Sí. Y poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Adón. Y hoy en noche vemos parte por partecita, ¿vale?